No, evidentemente no. Fue una campaña publicitaria que se realizó desde todas las televisiones, públicas y privadas, diciéndonos que efectivamente iban a ser el maná y la salvación de este país. Ya anunciamos que los fondos tenían trampa y evidentemente los fondos tienen trampa y están sumamente condicionados política y económicamente, ¿no? Y esto ya es una evidencia. Aparte, hay otro dato importante sobre los 140.000 millones. Hay una parte de ese dinero que ya lo ha puesto España. Es decir, que nuestro país ya ha pagado, en total unos 52.000 millones va a pagar aproximadamente, porque antes, hace unos años, nuestro país era un receptor directo de las ayudas europeas. Al irse Reino Unido, que ya no forma parte de la Unión Europea, ya somos un aportador neto. Es decir, que a esa cantidad hay que restarle lo que aportamos nosotros de nuestro presupuesto y del presupuesto comunitario, que también entra en este juego, precisamente, ¿no? Y eso representa unos 50.000 millones, 52.000 millones aproximadamente, ¿no? Que nosotros vamos a aportar. Y que, por lo tanto, tenemos que restar de la aportación de esos famosos 140.000 millones. Y aparte hay otro factor importante. Una parte de ese dinero va a ser, como dicen, a fondo perdido, aún está por ver las cantidades exactas, porque todo esto es muy secreto, y otra parte, ya lo sabemos, va a ser a costa de deuda pública, ¿no? Que seguramente sobrepasaremos el 120% del PIB. Lo que ya sabemos a ciencia cierta es de que estos fondos van a tener poca incidencia en la pequeña empresa y en los autónomos, que es la masa, digamos, del trabajo y el esfuerzo colectivo en este país. Van a estar destinados fundamentalmente a grandes empresas. ¿Por qué? Porque la inexistencia, por ejemplo, de un banco español, de un banco público, va a impedir que parte de este dinero sea distribuido a este banco público que no tenemos y este banco público lo pueda distribuir después a los pequeños autónomos y las pequeñas empresas. En cambio, ¿quién va a recibir este dinero? Este dinero lo van a recibir los grandes bancos. Los grandes bancos se han puesto de acuerdo con las grandes compañías auditoras, por ejemplo, Deloitte, una de estas, de las 5 grandes compañías auditoras, que son las que van a enviar los proyectos a los bancos y a su vez al Ejecutivo. El Ejecutivo negocia con el apoyo de la banca privada y de estas auditoras los proyectos en Europa y se destinan el dinero para ejercerlos. Entonces, ¿qué es la sensación que tenemos? Bueno, ya no, sensación no, evidencia, de que van a estar destinados, por ejemplo, una gran cantidad a la industria de los coches, ¿no? En este caso, la SEAT está esperando, y otras compañías también, están esperando una reconversión hacia lo que llaman el coche verde, el coche eléctrico, ¿no? Que no deja de ser un proceso de acumulación, una vez más, de acumulación empresarial muy importante. Y estos fondos no van a llegar o van a llegar muy, muy desmerecidos a donde realmente hace falta, ¿no? Ayer hablaba el presidente de que van a destinar 10.000 millones a la España vaciada, pero esto no deja de ser un brindis al sol, porque se han de presentar proyectos y estos proyectos los aprueban los bancos, que son los que van a dar el visto bueno. Estos proyectos se van a llevar al Ejecutivo y el Ejecutivo los presenta en Europa, que los apoya o no los aprueba, ¿no? Entonces, evidentemente, solamente gente que tenga mucho dinero va a poder hacer proyectos importantes. Y esto solo son muy pocas empresas en este país. Interesante y relevante de lo que está pasando, ¿no? Y es de que me parece que son en este momento en más de 17 países estas reformas, estas ayudas económicas no han pasado por los parlamentos, incluido el nuestro, ¿eh? Esto no se ha discutido en el Parlamento español. ¿A dónde iba? Sino se lleva en un enorme secretismo porque tienen miedo de que un solo país que vote en contra de este proyecto automáticamente lo invalida o al menos lo paraliza, ¿no? Entonces,
todo lo que son las fuerzas grandes, fuerzas económicas y políticas de la Unión Europea están empeñadas en imponer esto a toda costa. ¿Y por qué? Esto va aparejado a un profundo cambio en el modelo económico. Va a profundizar la privatización de los servicios públicos con la ecuación que ahora pretenden de colaboración público-privada, que no es sino privatizar lo de siempre, pero ahora le ponen otro nombre más bonito. Va a implicar un nuevo desarrollo y aplicación de otros modelos que se han estado ensayando ahora mismo con época de pandemia. Ahora pienso en las universidades, ¿no? De cómo se va a sustanciar aún más la enseñanza online, que es un gran negocio también para algunas de estas grandes compañías. Por ejemplo, Deloitte tiene enormes inversiones en el mundo educativo, en Estados Unidos y en Europa. Es decir, es una hidra que tiene muchas cabezas, ¿no? Y estas empresas están muy interesadas en que se invierta en formación online, ¿no? Porque ahí tiene un campo de negocio impresionante, ¿no? Y el tema que ya hemos mencionado del tema de la ecología, bueno, vendiendo el tema de ecología y equivaliéndolo al tema del coche eléctrico, ¿no? Es decir, que y eso a quién beneficia, evidentemente, a grandes empresas que son las que pueden hacer los grandes proyectos. Lo que llama la atención especialmente es que efectivamente esto está pasando sin que los parlamentos lo discutan y sin que la población se entere, ¿no? Hay todo un manto por parte de los medios de comunicación que todos al unísono hablan de las bondades. Ninguno se ha parado a pensar una cosa importantísima, ¿no? La condición para que nos den parte de esos fondos es muy simple. Se han puesto las pensiones de los jubilados españoles, nuestras pensiones, a disposición de la Unión Europea por si el Estado español no es capaz de hacer frente a la devolución de esos créditos. Han puesto como garantía nuestras pensiones. Pero a todos les va bien, y el Ejecutivo español es un caso evidente, de excusarse en Europa para aplicar reformas que de mutuo propio no se atreverían, ¿no? No cabe en cabeza alguna que el PSOE o el gobierno de coalición con Unidas Podemos se plantee una reforma de las pensiones que sea dura, sea mochila austríaca, sea fondos privados de empresas tipo Geroa, si no tuvieran una excusa que intentan vender a la población española diciendo, bueno, es que estas ayudas no son imprescindibles, hay que sacrificarse y por lo tanto hay que aceptar un recorte de las pensiones porque así lo impone Europa. No lo impone solo Europa, sino los grandes grupos mercantiles y financieros que se están nutriendo de la pandemia y del empobrecimiento de este país, los que están detrás de este proyecto, ¿no? Que son realmente nuestros enemigos, aparte de la Unión Europea, que también, desde mi punto de vista. El caso más evidente fue cuando se firmó en el año 19, porque fue finales de abril, cuando acababa los años del anterior Europarlamento, se firmó el Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas, ¿no? BlackRock, que era el gran fondo de pensiones privado mundial, norteamericano, además tiene acciones muy importantes, una parte del accionariado en el Banco Bilbao Vizcaya, bueno, el Banco Bilbao también tiene la Caixa en el Santander y en los grandes bancos españoles. Este BlackRock hizo una campaña brutal en el Parlamento Europeo comprando a los parlamentarios, digo comprándolos, se los llevaba como salió públicamente en Inglaterra, sobre todo que pagaba a los parlamentarios ingleses a días de asueto en paraísos, auténticamente paraísos terrenales. Curiosamente invitaba a todos los parlamentarios sin sus señoras, solo invitaba a los parlamentarios. Ahí lo dejo. Reconoció BlackRock que en ese trabajo de lobismo que había ejercido para que se aprobara el Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas, para privatizar las pensiones y obligar a la Unión Europea a entrar, a profundizar en ese campo, le habían costado 3,5 millones de euros. Salen baratos los europarlamentarios europeos.
la pandemia lo que va a provocar bueno, lo que ha provocado ya es una aceleración de procesos históricos que ya estaban en marcha. La digitalización ya estaba en marcha y lo que ha hecho la pandemia es acelerar todos los procedimientos, ¿no? Estaba en marcha la idea del cambio de modelos de coches, de los diésel, gasolina, etcétera, al coche eléctrico. Eso ya estaba previsto y lo que ha hecho la pandemia es acelerar todo ese proceso, vendiéndonos ahora, pues eso, que el coche verde es la panacea y la solución de los problemas del mundo. Y ya hemos visto cómo, por ejemplo, el coche verde provocó el golpe de Estado en Bolivia, porque había que quedarse con los minerales raros que proporcionaba Bolivia, y estos minerales raros sirven básicamente para fabricar las baterías de los nuevos coches eléctricos que conducirán los europeos que se lo puedan pagar. O incluso anteriormente, ya hace casi una década, la gran masacre entre Hutis y Tutsis en el centro de África estuvo centrada en la existencia del tantalio y de otra serie de minerales raros que había que quedarse. Francia estaba ahí en medio, que había que quedarse en la perspectiva del cambio político y económico que se iba a dar en un futuro, ¿no? Ha tardado una década, fijaros, una década, pero ya estaba planificada ciertos pasos que ahora con la pandemia o pandemias, ya veremos si acabamos, se están acelerando, ¿no? El cambio en las fórmulas de enseñanza en la universidad y en las escuelas de primaria, las formas de relacionarnos, la desaparición de las pequeñas tiendas, de los pequeños comerciantes y la aparición de cadenas que te llevan un producto a casa, ¿no? Con la implicación que eso implica de pérdida de relación social, también en los barrios, y pérdida de trabajo, ¿no? Es decir, que la robotización con la aplicación del 5G, que ya está a las puertas, ¿no? Que va a implicar cambios ya está implicado, y la pandemia lo hemos visto con el tema de la telemedicina, ¿no? Es decir, que aquí en Cataluña particularmente se va a hacer una apuesta muy dura ahora por la telemedicina, ¿no? Que eso tiene después repercusiones enormes en la vida y en la muerte de la gente porque no es atendida, ¿no? Porque que te atienda un médico a través de un teléfono, hombre, si es para recetarte una aspirina es fácil, pero si tiene que palpar un riñón o tiene que palpar un hígado, pues eso por el teléfono o por la videocámara, pues no se puede hacer. Pero eso está sucediendo, ¿no? Y esto es la apuesta que ahora están haciendo a partir también de los fondos de resiliencia que dicen que van a llegar de Europa, ¿no? Que están también enfocados a eso.